Listo, muy buenas tardes. Recibo un cordial saludo a todos los participantes conectados el día de hoy. En nombre de Software International College agradecemos su participación. En nuestra serie de webinars el día de hoy les presentaremos al Dr. Nerio Villasmil. Con su presentación, Orden mental es orden celular. Lo que ocurre adentro siempre se refleja afuera. El Dr. Nerio nos estará conversando sobre cómo el estrés, la ansiedad o el desorden emocional pueden manifestarse en tu cuerpo físico por medio de emociones y otros factores que nos afectan. Un espacio para reflexionar, aprender y comenzar a establecer el equilibrio desde el interior. El doctor Nerio Villasmil, para quien no lo conocen, es ingeniero industrial con una maestría en gerencia de empresas y un doctorado en ciencias, mención gerencia, entre varios de los estudios que tiene, enfocado en la parte de consultoría organizacional, dirigida tanto a empresas como a instituciones de diferentes ámbitos, abordando procesos de talento humano como lo son el reclutamiento, la selección, la formación, el desarrollo organizacional, entre otros. Es facilitador y conferencista con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la docencia universitaria de pregrado, posgrado y extensión, en áreas de ingeniería y negocios. Y actualmente se desempeña como profesor titular de la Universidad de Viña del Mar, en Chile. Para moderar este webinar, ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de chat o en la sección de preguntas y respuestas, que serán atendidas por el profesor Nerio al finalizar la ponencia. Por favor, denle la más calurosa bienvenida al doctor Nerio Villasmil. Bien, muchísimas gracias, Carlos. Antes que nada, nuevamente mi agradecimiento por la deferencia en haberme permitido participar y contribuir en este espacio. Y también el agradecimiento a todas las personas que en este momento están en conexión. En aras del tiempo, voy a compartir la presentación. Te voy a pedir, por favor, tú me puedas indicar cuando ya se vea en pantalla. Perfecto, y eso está bien. Bien, como Carlos mencionaba, la presentación lleva por título Orden mental es orden celular, lo que ocurre adentro se muestra afuera. Y si bien estamos en presencia de un webinar, la intención es generar un espacio de reflexión para cada una de las personas que en este momento están en conexión acerca de cómo nuestra historia de vida, las situaciones por las que eventualmente nos toca atravesar producto de la cotidianidad, precisamente de nuestras vidas, pueden marcar un antes y un después en torno a lo que es el funcionamiento orgánico, a lo que es el funcionamiento de nuestro cuerpo. Espero que entonces este espacio sea muy nutritivo y de mucho aprovechamiento para las personas que están en conexión. Bien, a manera de tener una hoja de ruta acerca de los tópicos o los puntos que yo voy a estar compartiendo con ustedes, vamos a hablar de lo que son las células sanas y vamos a hacer una comparación versus las células cancerígenas, de las cuales no quise incluso hacer mención a las células enfermas. Yo quise traer un ejemplo muy puntual de una enfermedad emocional, hoy día también considerada de esa manera, que se encuentra a la vuelta de la esquina, y cómo reflexionar en base a muchas cosas que ocurren a lo largo de nuestro día a día, que eventualmente pueden condenar a algunas personas a convertirse en víctimas, no solo del cáncer, sino de muchas otras enfermedades que lastimosamente pueden acabar con historias valiosas de personas a las que probablemente les faltaba mucho tiempo para seguir compartiendo con sus familias y con sus seres queridos. Es incluso este encuentro una oportunidad no solo de reflexión, sino de movilización, de una sacudida para pensar en muchas ocasiones. De hecho, me conecto con una frase que a veces utilizo en otros espacios de consultoría o de aprendizaje organizacional, que dice que no puede gerenciar una empresa quien no está en capacidad de su propia vida. Y a veces incurrimos, me incluyo, en situaciones o en errores involuntarios e inconscientes que nos condenan a haber incluso comprometido
un sistema, que es el segundo punto que voy a estar relevando, que es el sistema inmunitario, y que él también se deprime, como lo vamos a ver en los próximos minutos. Vamos a estar cerrando con un punto un tanto más lúdico, alegre, chistoso, extraído de una de las obras de una persona que yo considero un gran maestro, que es el doctor Nelson Torres Jiménez en Venezuela. Ese punto se llama Salud es saber sentir alegría. Luego van a estar comprendiendo por qué. Y finalmente vamos a estar cerrando con una reflexión final y desde luego las preguntas que ustedes van a tener a bien hacer. Antes que nada, yo quiero soportar el webinar, este encuentro para el conocimiento, primeramente evidenciando eso, que el conocimiento es universal, pero también apoyándome en ese conocimiento demostrado, en ese conocimiento convertido en ciencia, para incluso debatir y generar ese espacio de reflexión al que yo hacía mención, en términos de que muchos de los conceptos que yo voy a estar relevando la tarde y noche de hoy todavía generan polémica al interior, sobre todo, de las ciencias de la salud, donde desafortunadamente algunos especialistas o profesionales de esa área, con todo respeto, creo que todavía no terminan de abrir los ojos en sentido o en términos de que en muchas ocasiones nos enfocamos en lo que es el fármaco, en lo que es el intento curativo, pero desestimamos aquella fuerza que eventualmente puede ser generadora de la aparición de lo que hoy día se conocen como enfermedades de naturaleza psicosomática. Lo primero que quiero relevar es que en la década de los 80, afortunadamente, como está en una de las obras del año 1989 del doctor Nelson Torres Jiménez, por primera vez la Organización Mundial de la Salud aceptó que existe una influencia del binomio psiquisoma. Y probablemente ese binomio al que yo hago referencia también le da el sello al nombre del webinar, es decir, lo que ocurre acá adentro y me toco el cuero cabelludo se manifiesta hacia afuera a todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, porque cuando hablamos de psiquis, estamos hablando de mente. Pero cuando hablamos de soma, estamos hablando de cuerpo. Es decir, que lo que ocurre al interior de nuestra mente tiene el potencial de incluso generar daño en muchos de los órganos o partes componentes de nuestro cuerpo. Esto nos vincula a la premisa de que la mente humana, manejadora de emociones, se influye poderosamente en el cuerpo. Y también otra frase muy célebre del doctor Torres cuando él dice que el ser humano primero piensa, en función de lo que piensa, siente, pero derivado de lo que se siente se segrega. Y esas segregaciones no necesariamente son tan positivas o vinculadas a segregar hormonas de la felicidad como la oxitocina, como la serotonina, sino que eventualmente también podemos estar segregando mucho cortisol, mucha adrenalina. Y esto también nos vincula a otras frases también propias, porque le quiero dar el mérito al doctor Torres, cuando dijo en alguna obra de que el cuerpo grita lo que la boca calla, o que cuando no exploto, imploto. Afortunadamente también para nosotros, la Organización Internacional del Trabajo, corrijo, en el mismo tenor que la Organización Mundial de la Salud, acepta hoy día que existe una relación entre ciertos factores psicosociales y una serie de trastornos funcionales, físicos y estados psicológicos límites que conllevan a la aparición de ciertos trastornos a los que hoy día se les conoce como enfermedades de naturaleza psicosomática. Ya lo había mencionado. En el año de 1994, el científico japonés Masaru Emoto pone en evidencia una dinámica hasta ese momento poco conocida y que también ha sido suerte de crítica, de polémica, de ser considerada pseudociencia, pero a la cual yo de manera muy dogmática diría, me aferro y tengo total creencia de que lo que el doctor Emoto planteó en el año 94 es totalmente cierto, porque es reconocido que al interior de nuestro cuerpo, aproximadamente un 70% de lo que nos constituye como masa corporal es agua. Y precisamente el doctor Emoto en el año 94 lleva a cabo un estudio donde logra poner en evidencia
que al exponer agua a situaciones positivas, a energía positiva, a frases positivas, y luego someterla a congelamiento y llevar estos cristales al microscopio electrónico, a resonancia magnética, y hacer lo propio también con agua congelada que había sido expuesto a emocionalidad negativa, a situaciones asociadas con maldición, con desencuentro, con conflictos, con roces interpersonales. Entonces el agua expuesta o mostrándose también por intermedio de resonancia, entonces tomaba arreglos totalmente desorganizados, con colores café, marrones, como si usted estuviese observando algo que se está pudriendo. Con esto me adelanto precisamente a establecer un símil en el hecho de que sí, la energía negativa, las palabras asociadas con maldición, con desencuentro, con conflictos, con rencor, con odio, con resentimiento, forman la constante de la vida de algunas personas, y ratifico que las personas somos agua. Entonces es evidente que lo que Masaru Emoto observó al interior de la resonancia magnética o del microscopio de campo electrónico es el símil a lo que eventualmente puede ocurrir en el cuerpo de un ser humano cuando la vida la llevamos acompañada de sentimientos usualmente negativos y que nos van destruyendo por dentro. También otros elementos para potenciar y para darle credibilidad científica a la información que quiero compartir con ustedes es que en el año 2005, un investigador de apellido Burke, sumándose a otras personas en colaboración, pone en evidencia que en nuestro cuerpo pueden manifestarse ciertos cambios biológicos cuando estamos expuestos a factores psicosociales como el estrés. Y esto conllevando a aumento de cortisol, una hormona que evidentemente forma parte de lo que es el funcionamiento de nuestro cuerpo, pero que segregada en niveles por encima de lo normal, y sobre todo si la segregamos en compañía de adrenalina, de mucha más adrenalina, pueden tener implicaciones muy, muy negativas para nuestro cuerpo. En el año 2006 se logra demostrar por una investigación de McEwen que el estrés genera cambios en el hipocampo, es decir, que nuestro cerebro se puede ver comprometido, nuestras neuronas, producto de lo que son los impactos o los estragos que logra causar el estrés. Otros investigadores en el año 2004 logran demostrar que la inmunosupresión es cada vez mayor a causa del estrés, es decir, que ante niveles alarmantes de estrés, nuestro sistema inmunitario se deprime, se ve comprometido, y ese escuadrón de la fuerza, ese equipo guerrero que está allí para neutralizar, para acabar, para mitigar, para defendernos de cualquier virus o de cualquier enfermedad oportunista, es como si perdiera su fuerza cuando está expuesto nuestro cuerpo a altos niveles de estrés. A esto se suma que el estrés crónico parece influir sobre la actividad inmunológica, es decir, que una cosa va de la mano con la otra. Y un punto que no quería pasar por alto es que la falta de oxígeno en las células tumorales contribuye al crecimiento del cáncer. Y en unos minutos vamos a comprender por qué quise hacer mención a este tema del oxígeno, porque sobre todo va vinculado al último punto del encuentro, que tiene que ver con el hecho de que la salud es saber sentir alegría. Y allí vamos a ver por qué existe una conexión explicativa con este tema del oxígeno. Bien, rápidamente quiero generar también un contexto, vamos a entrar en materia acerca de lo que son las células, y muy particularmente las células sanas de nuestro cuerpo. La célula, recordando probablemente aprendizajes de muchos, muchos años atrás, sobre todo cuando estábamos en preparatoria, en enseñanza media, en bachillerato, según el país del que nos estemos conectando, puede tener acepciones distintas la formación a la que estoy haciendo mención, pero en aquellos momentos, tal vez en asignaturas como estudios de la naturaleza o como biología, se nos decía que la célula es el componente básico de todos los seres vivos. Es importante ratificar que las células que integran o componen nuestro cuerpo hoy día nada tienen que ver,
las billones de células que lo componen, nada tienen que ver con aquellas con las que vinimos al mundo. Las células brindan estructura a nuestro cuerpo, absorben nutrientes de los alimentos, convierten esos nutrientes en energía y realizan funciones especializadas. Cuando digo que las células realizan funciones especializadas, es que una célula de páncreas cumple una función totalmente distinta de una célula gástrica, de una célula pulmonar o de cualquier célula de algún otro órgano, tejido o parte distinta de nuestro cuerpo. Ratifico que las células sanas viven en medios alcalinos, es decir, en medios donde hay mucho oxígeno. Pero no así es la historia cuando pasamos a hablar en otro contexto desafortunadamente negativo al hablar de lo que son las células cancerígenas. Me voy a permitir bajar un poquito el nivel más que transar la declaración de lo que aparece en pantalla para de una manera muy comprensible explicar qué ocurre en el contexto del surgimiento de una célula cancerígena. Eventualmente pudiera ocurrir que en este preciso momento, aunque nuestras abuelas pudieran alarmarse de que yo dijera es que en este momento puede haber de manera verídica tan solo una célula sana, cancerígena al interior de nuestro cuerpo. Y es probable que nuestras abuelas ante una afirmación de ese tipo dirían Ave María Purísima o nos retarían o regañarían diciendo no diga eso. Ya no diga eso, sencillamente tratando de anular esa afirmación. Pero esa afirmación a la que yo hago mención es verídica. En este momento, al interior del cuerpo de cualquiera de las personas que estamos en conexión, puede haber tan solo una célula cancerígena. Y ese proceso es completamente normal. Y cuando digo que es completamente normal, es que podemos llegar al momento en el que partamos de este plano, es decir, que sencillamente morimos y nunca nos llegamos a enterar. Algunas personas nunca se llegaron a enterar de la ocurrencia o de la manifestación de por lo menos una célula cancerígena en su cuerpo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay personas que nunca llegaron a saber de la ocurrencia o la manifestación de tan solo esa célula solita. Eso ocurre gracias al sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario, a partir de ciertos de estos de quienes estructuran este comando de la fuerza o este conjunto de guerreros internos con el que nosotros contamos, disponen, por ejemplo, de los macrófagos que eventualmente se pueden encargar de digerir, de comerse a cualquiera de estas células cancerígenas y acabar con ellas. Y nunca nos llegamos a dar cuenta que estaban al interior de nuestro cuerpo. Pero no así, desafortunadamente, cuando el sistema inmunitario está deprimido, producto de elementos que vamos a ver más adelante. Entonces, esa célula, la célula cancerígena, yo la explico de manera muy jocosa, para también no improntar o conectarnos con lo negativo de aquellas circunstancias tristes que a veces nos toca encarar en la vida y por el contrario aprender de ellas. Y es que una célula cancerígena es una célula que en algún momento fue sana, pero enloqueció. Dejó de reconocer que ella tiene un tiempo de vida establecido, producto del órgano al que ella pertenece. Dejó de reconocer que ella contaba con una tasa de reproducción para darle vida a nuevas células. Y peor aún, deja de reconocer su pertenencia a determinado tejido, lugar u órgano de nuestro cuerpo. Y para colmo, se va de fiesta o de carrete, como se diría acá en Chile, y entonces se puede instalar, viajar hasta otro órgano, reproducirse de manera descontrolada, darle vida a una tumoración a la que también podemos llamar lesión. Pero este viaje al que yo estoy haciendo mención y la posterior reproducción de esa célula en otro lugar, también lo conocemos como metástasis. Entonces, ¿qué ocurre con las células cancerígenas? Bueno, que ellas pierden su función distintiva, su función, precisamente su funcionalidad, migran de una zona del cuerpo a otra, se reproducen desordenada y descontroladamente. Y acá viene una gran diferencia con lo que son las células sanas, es que mientras las sanas viven en medios donde hay mucho oxígeno, las del cáncer viven y se reproducen sobre todo en medios ácidos. Y está en nuestro control el poder tomar medidas para que nuestras células sean alimentadas
con oxígeno en contraposición a que nuestras células se desarrollen en medios ácidos, y en unos minutos van a comprender a qué hago referencia. Acá tenemos en pantalla, para seguir reforzando el tema asociado con el cáncer, porque evidentemente pudiera hablar de cualquier otra enfermedad vinculada también al mundo de lo psicosomático, pero el cáncer tiene muchos aprendizajes tras de sí. Es precisamente en esta lámina donde yo hago mención a que orden mental es igual a orden celular. Y cuando hablo de que orden mental es igual a orden celular, no estoy haciendo una analogía o un símil, para que no nos confundamos con demencia, con desórdenes cognitivos, con desórdenes de nuestra mente desde un punto de vista psicológico, psiquiátrico. No, estoy haciendo mención a cómo la emocionalidad, por aquello de que el ser humano primero piensa, y en función de lo que piensa, siente, y en función de lo que siente, segrega y lanza sustancias al torrente sanguíneo. Si la calidad de nuestros pensamientos, o si nuestros pensamientos son positivos, muy probablemente en conexión con alegría, con satisfacción, con ímpetu, con amor, con reconocimiento. Entonces, definitivamente, nosotros es la energía de esos sentimientos lo que constantemente le vamos a estar entregando al funcionamiento de nuestras células. Pero si por el contrario nosotros nos conectamos con resentimiento, con rabia, con rencor, con reproche, con represión, con estrés, con desesperación, con desolación, con desánimo, con conflictos, con depresión, entonces tristemente vamos a estar condenando a nuestras células, y peor aún, a contribuir a deprimir nuestro sistema inmunológico. Porque si bien es cierto, contribuimos a atentar contra nuestras células por que ya no estamos eventualmente, en función de todos estos elementos que aparecen acá reseñados, segregando las llamadas hormonas de la felicidad, como la serotonina, la endorfina, la oxitocina, sino que por el contrario, le estamos lanzando al núcleo de nuestra célula mucho cortisol, mucha adrenalina. Entonces, sencillamente recordemos que al sistema inmunitario también está compuesto por células. Entonces, el sistema inmunitario también va a ser objeto de una depresión. Entonces, el sistema inmunológico, el sistema inmunitario se puede ver deprimido producto de ciertos factores desencadenantes, de los cuales la emocionalidad o ciertas situaciones por las que nos toca transitar a lo largo de la vida nos condenan a ese proceso depresivo, que puede a su vez conllevar a la aparición de alguna enfermedad como el cáncer. Para lo que vamos a mostrar a continuación, sobre todo cuando yo tengo la oportunidad de impartir este tipo de temática, e insisto, con todo respeto, me consigo con especialistas o profesionales del ámbito de las ciencias de la salud, donde se generan desafortunadamente debates que en muchas ocasiones he considerado estériles, porque no aportan, porque no suman a lo que pudiera estar esperando una persona que tal vez transita por una enfermedad terminal, pero a la cual, por intermedio de ciertas terapias o prácticas asociadas con alegría, le pudiéramos entregar una mejor calidad de vida en esos últimos momentos, o por qué no decirlo, eventualmente conducir a un cambio en el flujo o en la dirección que la enfermedad llevaba, y ver cómo probablemente hay una involución en la misma. Entonces, yo me valgo en este momento de unas célebres frases de hombres de ciencia para demostrar que vivimos en un mundo de creencias, donde el cambio de creencias también puede conllevar a estar frente a salud física, emocional, psicológica, cuando dejamos de conectarnos necesariamente con que 2 y 2 son 4. ¿Por qué digo esto? Bien, Einstein en algún momento de la vida hizo uso de esta frase, de la que yo me voy a valer, que dice: triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y yo, compartiendo y haciendo énfasis con esta frase de Einstein, sobre todo en el mundo de las ciencias de la salud, yo lo quiero leer como: triste época la nuestra.
es más fácil desintegrar un átomo que una creencia. Por el contrario, Alva Edison, el padre de la bombilla eléctrica, en algún momento planteaba: no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Y en el caso de un escritor muy célebre, Julio Verne, hace muchas décadas atrás, planteaba en una de sus más célebres obras, 20.000 leguas de viaje submarino, la existencia de cosas que él visualizaba y que no existían para la época y que probablemente en aquel momento fueron sinónimo de burlas o de verlo como descabellado o como una persona cercana a la locura, porque visualizaba submarinos eléctricos, visualizaba ya la internet, el viaje a la luna, la existencia de noticieros, de videollamadas, cosas que después, con el pasar del tiempo, y por qué no decirlo también, muchas de las cosas que nosotros hemos a lo largo de la vida visto en películas de ciencia ficción ya no tendrían por qué sorprendernos, que con el pasar de 10 o 20 años terminan materializándose o convirtiéndose en realidad. ¿Por qué hago mención a todo esto? Bueno, porque en definitiva muchas de las cosas de las que voy a estar mencionando a continuación requieren el tener un poco de mente abierta para aceptar el que, si bien es cierto, es válido, es meritorio, es reconocible. No sé qué haríamos los seres humanos sin contar con la medicina o con cualquier área conexa o vinculada al mundo de las ciencias de la salud. También hay otras aristas que pueden conllevar a también entregar estados de bienestar a las personas, que no solamente se traducen en un fármaco, en una cirugía o en un intento curativo convencional. En el año de 1998 hay una obra cinematográfica que para mí es excelente. Esa obra se llama Patch Adams, que fue protagonizada por Robin Williams. Pone en evidencia el cómo un simple payaso de hospital, que posteriormente esto permitió darle vida a muchas fundaciones a lo largo del mundo, de las cuales en este momento yo relevo la Fundación Dr. Yasso, que son terapeutas, muchos de ellos probablemente vinculados al ámbito de las ciencias de la salud, son terapeutas de la risa, son terapeutas del humor, de la alegría, que, contando con formación, muchos de ellos en el ámbito de las ciencias de la salud, reconocen que cuando exponemos a un ser humano que transita por un proceso incluso terminal o por situaciones de enfermedades que comprometen su salud, a situaciones también relacionadas con la alegría o con el humor, son muchos los efectos positivos que se pueden lograr. Hoy día la Organización Mundial de la Salud define precisamente la salud como el estado completo de bienestar físico y social de una persona. Fíjense, el estado completo de bienestar físico y social de una persona, y no solo la ausencia de enfermedad. Y cuando hablo de un estado completo de bienestar físico-social, es ratificar el hecho de que sí, el ser humano es un ser social, y por ser un ser social, unos nos podemos regalar a otros estadios de bienestar por intermedio de la alegría, del humor, del chiste, de la risa, que pueden conducir a potenciar el sistema inmunitario, más que el estar en una constante conexión con situaciones de rabia, de dolor, de resentimiento, que nos van minando la salud física, mental y, para algunos también, y me sumo a ello, espiritual, restándonos posibilidades de permanecer en este plano si de poco en poco vamos minando nuestro cuerpo. Entonces, en Patch Adams, para no perder el hilo, nos conseguimos un personaje y que representa una abstracción de una historia de la vida real, donde Robin Williams, en el personaje, visitaba niños con enfermedades terminales como el cáncer y personas que estaban transitando por diferentes tipos de patología, y a partir del uso de la risa conllevaba a manifestar, como ya lo decía, estadios de bienestar que contribuían a una mejora significativa en la salud de esas personas.
¿Por qué quise recordar a Patch Adams? Bueno, porque hoy día también contamos con dos áreas vinculadas a la medicina, a la psicología, que durante mucho tiempo tuvieron que cargar con el estigma de ser consideradas como neurociencia. Y con ello me refiero a la psiconeuroinmunología. Hoy día una rama de la medicina que estudia la interacción entre los procesos psicológicos y los sistemas nervioso e inmunitario del cuerpo humano y su efecto sobre la salud. Su enfoque interdisciplinar, porque pueden entrar en juego la psicología, la neurología y la inmunología, la hematología incluso. Acá hay un ejemplo muy verídico, tiene que ver con las alergias de miedo. Si bien es cierto, yo puedo exponerme, por ejemplo, a un proceso industrial donde exista manipulación de químicos y alguno de esos componentes activos o alguno de esos químicos generen en mi cuerpo o en mi organismo una situación alérgica, no es menos cierto que hay también situaciones asociadas con emocionalidad que pueden generar también alergias, como el caso del miedo, por citar alguna. Pero cuando quise hacer mención en este caso a la psiconeuroinmunología, también era para poner en evidencia y me conecto afortunadamente, y lo digo de verdad con profunda satisfacción y emoción, el cómo hoy día hay inmunólogos y hay sobre todo oncólogos que con una mirada o con una mente mucho más abierta pueden incluso recomendarle a sus pacientes que atraviesan por cuadros de cáncer estar expuestos constantemente a situaciones de emocionalidad o a situaciones de aventura, hacer cosas que nunca antes habían hecho, a fortalecer aquellos espacios de la vida donde se promueva la risa, la alegría, el chiste, porque si bien es cierto, allí están la quimioterapia, allí están la radioterapia, y sería yo sumamente irresponsable si no reconociera el valor de esos intentos curativos. En algunas ocasiones ocurre que podemos cortar el tumor de raíz, pero probablemente no estamos cortando de raíz aquel trauma, aquella situación verídica de la historia de vida que fue la que muy en el fondo conllevó a la aparición de una lesión cancerígena con ocasión de algo que no estuvo resuelto en la vida de esa persona. También tenemos el soporte de la psicolingüística. La psicolingüística hoy día es reconocida como una rama de la psicología interesada en cómo la especie humana adquiere el lenguaje y los mecanismos cognitivos que intervienen en el procesamiento de la información lingüística. ¿Qué quiere decir esto? Esto va de la mano con cuando a veces hacemos afirmaciones como que el lenguaje construye realidades. Sí, efectivamente el lenguaje construye realidades. Por ejemplo, en psicolingüística, el asma, pero por supuesto esto es todo un universo, un mundo, como para poder explicarlo en los minutos que nos quedan, pero hay enfermedades incluso a las que se les ha estudiado una interpretación o una suerte de traducción desde una mirada del procesamiento de nuestro inconsciente. Por ejemplo, el doctor Nelson Torres Jiménez, en una de sus obras, él releva el caso de una investigación o un estudio relacionado con niños, hijos de madres trabajadoras que experimentaban asma. Y resulta ser que los cuadros asmáticos o las situaciones que comprometían el sistema respiratorio de estos niños se veía atenuado o el asma cedía, era cuando estas mamás regresaban del trabajo, porque fue un estudio hecho en el contexto de niños, hijos de madres trabajadoras. En psicolingüística, asma para nosotros significa no ir, repito, no ir, y ma significa mamá. Por tanto, en el contexto de esta investigación desarrollada por el doctor Torres, asma en psicolingüística significa mamá no me dejes solo, ¿ya? Y pudiéramos profundizar en muchos otros cuadros o situaciones asociadas con enfermedades de naturaleza psicosomática y que trascienden desde diferentes enfoques o miradas
a que hay situaciones por las que transitamos o por las que somos impactados en nuestra historia de vida que tienen un potencial de traumarnos a tal punto que nuestro inconsciente es quien se carga, desafortunadamente, de pasarnos factura por intermedio de la aparición de ciertos trastornos límites o, mejor dicho, enfermedades de naturaleza psicosomática. Acá en pantalla, para profundizar también un poquito en los experimentos del doctor Masaru Emoto, quiero comentarles que cuando él los lleva a cabo en el año 94, él, por supuesto, conocedor de todo el escepticismo, la crítica, la burla y toda cuanta cosa ocurrió en ese momento del tiempo, él no se conformó únicamente con estudiar agua proveniente de masas o de embalses de Japón, sino que se dedicó a tomar agua, es decir, a captar muestras de agua de diferentes lugares del mundo. Esta agua la expuso ya a situaciones, como ya lo comentaba en la introducción, asociadas con energía positiva, asociadas a incluso frases de bendición por parte de un monje budista, por mencionar algunas de las cosas que ocurrieron en ese experimento. Agua que fue sometida a verbalizaciones como te amo, te bendigo, gracias. Y esta agua que fue expuesta a este segmento de la experimentación y que luego fue congelada y llevada al microscopio, llevada a resonancia magnética, demostraba arreglos cristalinos perfectos como los que ustedes están viendo en pantalla y que hacen ver como una tontera realmente o como algo tonto los cristales o los copos de nieve que observamos en la película Frozen, en la película para niños Frozen. Estos arreglos que en este momento tenemos en pantalla son ejemplos de lo que el doctor Emoto observaba en el segmento de agua a la que él promovió que estuviera expuesta a situaciones de benignidad. Por el contrario, hubo otras muestras de agua que fueron sometidas a situaciones de malignidad negativas, a frases o situaciones de desencuentro como te mataré, te odio, te maldigo, me das asco. Y entonces los arreglos que manifestaba el agua, en lugar de aquellas cosas tan benignas, maravillosas o hermosas como las que veíamos en la lámina anterior, eran arreglos como los que en este momento estamos viendo en pantalla. Lo que da, por supuesto, para pensar que si el agua tiene el potencial de generar, o mejor dicho, el tipo de emocionalidad a la que está expuesta el agua, tiene el potencial de generar cambios significativos en su arreglo o estructura cristalina del agua. Imagínense lo que esto puede representar en el cuerpo de un ser humano si estamos confeccionados o estamos formados por un 70% de agua. Es decir, que vivir en situaciones límites o haber transitado a lo largo de la vida en cuadros de emocionalidad, de desencuentros, en situaciones asociadas con nuestra historia de vida, donde hubo rechazo, donde hubo menosprecio, donde hubo frases tan como las que aparecen en este momento en pantalla. Entonces no es de extrañar que ese ser humano pudiera experimentar situaciones o trastornos límites que conlleven a que las células de ese cuerpo adopten arreglos irregulares y por supuesto también adquieran comportamientos irregulares. Y cuando hablo de comportamientos celulares irregulares, puedo estar haciendo mención al símil de lo que son las enfermedades de naturaleza psicosomática. Y es así como llegamos a la parte final de nuestro encuentro o a la fase de cierre antes de pasar a las reflexiones o más que nada a las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Y es que en psicolingüística, por ejemplo, y acá la conexión con el momento en el que yo hacía referencia a la importancia del oxígeno. En algún momento les decía que las células del cáncer viven en medios ácidos. Y en los medios ácidos son medios carentes de oxígeno. Quienes tengan un ligero conocimiento de química podrán dar cuenta de aquello a lo que yo estoy haciendo referencia, o de bioquímica también. Entonces, las células del cáncer, repito, se desarrollan con mucha facilidad en medios ácidos, donde no hay oxígeno.
pero nuestras células sanas habitan o tienen mayores oportunidades cuando están al interior de medios alcalinos, es decir, cuando son bombardeadas, por así decirlo, o cuando son nutridas realmente por oxígeno, que debería ser el deber ser. Ahora bien, ¿por qué hago conexión entre el oxígeno, las células del cáncer, las células saludables, con esta primera frase que nos regala esta lámina? Porque ciertamente al interior de la psicolingüística encontramos mucha sabiduría. Salud es saber sentir alegría. Es decir, la palabra salud en psicolingüística significa saber sentir alegría. ¿Por qué? Porque la sílaba sa tiene que ver con saber sentir y la sílaba lud tiene que ver con alegría. Esto se convierte en verídico o en un dogma para mí cuando desde la conexión con la risoterapia o con el estudio que se ha hecho del potencial curativo de la risa, nos damos cuenta que las personas que se ríen con un sonido ja, 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 usualmente segregan mayor cantidad, en este caso, de endorfina. Pero las personas que se ríen con una entonación o con una risa más orientada a la sílaba jejejeje segregan mayor cantidad de serotonina. Quienes se ríen más con ju pueden segregar mayor cantidad de oxitocina y así dependiendo del sonido con el cual nosotros nos reímos, indistintamente de la fonética de nuestra risa, el solo hecho de hacerlo contribuye a que cualquiera de esas hormonas de la felicidad o de esos neurotransmisores que yo he mencionado, que son altamente ricos en oxígeno, tal es el caso de la oxitocina, vengan a contribuir a la salud, al bienestar de lo que son nuestras células, porque todo esto se está irrigando o está deambulando por nuestro torrente sanguíneo precisamente para nutrir el funcionamiento celular. Entonces, sí, salud es saber sentir alegría, porque cuando yo me río con ju, entonces yo segrego oxitocina y la oxitocina es uno de los neurotransmisores que más nivel de oxígeno le puede entregar, además de que tiene una connotación relacionada con el amor, con el sentimiento, pero le entrega oxígeno a nuestras células sanas, como lo pueden hacer la serotonina, como lo puede hacer la endorfina. Entonces, si me voy por el contrario a querer buscar, ok, salud es saber sentir alegría, pero ¿cómo gesticulamos o cómo gestualizamos mayormente o cómo les regalamos al mundo, cual si fuésemos espejo, el que estamos alegres? Se los entregamos por intermedio de la risa. Y tal es el caso que la palabra reír, la sílaba re, significa cosa en psicolingüística. Y la sílaba ir significa mover, es decir, que reír es mover la cosa. Es probable que en la Latinoamérica, de la que muchas de las personas que en este momento están en conexión, el utilizar una frase como mover la cosa pudiera conllevar a cualquier tipo de pensamiento, partiendo del supuesto, en este caso, de que estoy frente a un espacio de adultos y en un espacio académico. Yo quiero relevar para los que pudieron haber pensado en eso, sí, el sexo, por ejemplo, el sexo representa como una necesidad básica y primitiva del ser humano un espacio para promover la segregación de sustancias positivas, ¿ya? Para que tengan una idea. En el caso de mover la cosa, lo puedo relacionar también con lo que ocurre en la estructura ocioesquelética, es decir, en nuestra cara, cuando nosotros nos reímos. Cuando no reímos, nosotros estimulamos, movemos una menor cantidad de músculos de lo que ocurre cuando nosotros, por el contrario, experimentamos rabia, fruncimos el ceño, tenemos resentimiento y eso se lo lanzamos a la musculatura de nuestra cara, lo cual desde luego, si producto de la rabia estimulo negativamente una mayor musculatura que lo que ocurre con los músculos que se mueven cuando hay risa, entonces hay un mayor desgaste energético cuando experimento sentimientos negativos que cuando experimento alegría. Entonces sí, sin lugar a dudas, la risa, el reír, el mover la cosa
busca que hagamos conciencia que esta farmacia tan maravillosa que es nuestro cuerpo humano, es una farmacia ambulante donde nosotros podemos autosanar situaciones asociadas con cuadros que nos están acompañando y que deterioran nuestro cuerpo por intermedio de ciertos elementos, por intermedio de ciertas hormonas y sustancias positivas que le lanzamos a nuestro cuerpo, a nuestro torrente sanguíneo. Entonces, si nosotros cruzamos estos dos conceptos, salud y reír, entonces es saber seguir alegría, saber sentir, perdón, alegría, moviendo la cosa. ¿Cuál? La que usted escoja. La que usted sencillamente escoja desde su autonomía y su libre albedrío, ¿ya? Porque hay muchas cosas que nosotros, a las que podemos exponer a nuestro cuerpo, que en lugar, a veces yo reflexiono, insisto, me doy el permiso porque estoy frente a adultos. Qué triste el cuando atravesamos por cuadros de insomnio, el cuando atravesamos por situaciones que nos roban la paz y el sueño, y hay mecanismos orgánicos con los que contamos, como por ejemplo el sexo y muchas otras cosas, ojo, que tienen el potencial de liberar tal cantidad de sustancias positivas para nuestro cuerpo y nosotros conectándonos con el tan solo hecho de utilizar un fármaco para estimular el que podamos dormir. O bien compartir en un espacio familiar donde se estimule el chiste o la talla, como se le dice acá en Chile, y sería eso incluso más saludable, el que nos quedemos dormidos producto del desgaste o la extenuación a la que hayamos podido alcanzar producto de la risa, de estimular el plexo, es decir, de llegar a un punto en el que ya nos dolía el estómago o la guata, como se dice acá en Chile, de lo que nos reímos. En el contraste, insisto, con tener que acudir a un fármaco para poder dormir. Entonces, todo esto a lo que en último estoy haciendo mención, indiscutiblemente pone en evidencia que existe una conexión entre lo que es el oxígeno y el cómo la entrega de esa sustancia maravillosa a nuestras células conlleva por intermedio de estos mensajeros también maravillosos que son las hormonas de la felicidad o neurotransmisores de la felicidad, a que nuestros cuerpos estén más cercanos a alcanzar salud, a por el contrario vivir en resentimiento, en distanciamiento, en rencor, en reproche, en crítica, en deseos del mal para con otras personas. El doctor Torres dice que son el rencor y la culpa los peores enemigos de nuestra salud. Por tanto, yo escojo el vivir incluso ante situaciones donde pueda yo haber quedado sumamente dolido con el daño que me hayan hecho, con conectarme con el perdón, a vivir en culpa o en rencor y tarde o temprano entrar a la triste estadística de las personas que ante cualquier enfermedad como el cáncer puedan dejar de aprovechar todo el tiempo que ya más encima es corto en este plano. Esto era cuanto quería compartir con ustedes en este espacio nutritivo de entrega de conocimiento. Por tanto, a partir de este momento, Carlos, estoy atento a cualquier inquietud o pregunta que pueda surgir. Excelente, profesor Nevio. Muchísimas gracias por su aporte. Muchísimas gracias por esta discusión que es bastante interesante, ¿no? La complejidad. Hoy en día, la mayoría de nosotros que trabajan, que estudian, que tienen que vivir en este mundo tan complicado que tenemos, a veces nos dejamos agobiar por el estrés y por presiones externas que afectan nuestra salud. Indudablemente, las enfermedades van más allá de lo que nosotros sabemos, sentimos, y hay enfermedades ocultas que están detrás de nuestro cerebro, de nuestra psiquis, bueno, que no conocemos y no sabemos cómo abordar, ¿no? Y como dice usted, es importante entender el cuerpo humano, saber que el cuerpo humano es un organismo complejo, que más allá de ser un elemento que consume, es un elemento que produce, porque, como lo dice usted, a través de la risa el cuerpo libera químicos que van ayudando a mejorar y a curar esas enfermedades que tenemos, que quizás la medicina no puede regular. Y quizás no es tanto curar,
¿no? Pero sí es la manera de mejorar la calidad de la enfermedad o ayudar con la medicina a mejorar esas enfermedades. Por aquí vamos a ver, por favor, las personas que tengan alguna pregunta la pueden dejar en la sección del chat si lo desean, ¿no? Para que el profesor Nerio la conteste. Por los momentos, Wendy Albornoz nos cuenta que ella pertenece a Payasos Humanitarios, saludándonos desde Maracaibo, Venezuela, de donde somos originarios tanto el profesor Nerio como yo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Y es importante el oxígeno. Adelante, Pedro, puedes hacer la pregunta a través del chat. Es importante lo del oxígeno porque, bueno, nosotros como seres de carbono, nuestras funciones básicas están ligadas al agua y al oxígeno en bastante medida. Y es importante a veces frenar, parar y tomar una respiración profunda, hacer ejercicio de respiración porque el oxígeno también es el motor, es la gasolina que impulsa el motor. No sé si Pedro tenía alguna pregunta. Adelante, Pedro, la puedes dejar por ahí, te esperamos. Karina Morante nos dice más que preguntas, un agradecimiento profundo por escucharte, mi amigo, mi admiración para ti siempre. Aprovecho para comentar la importancia de comprender que la felicidad es un estado interno y que mientras más rápido lo entendamos, veremos más y más las cosas positivas de la vida. También del maestro Nelson Torres, de mi estilo de pensamiento depende mi vida. Alibet Piña nos dice, excelente presentación, como siempre, destacado 100%. Saludos desde Colombia. Vamos a esperar a Pedro. Perfecto. Dice, ¿en qué momento es necesario el uso de fármacos para lidiar con la depresión, con los pensamientos negativos e intrusivos? Bien, evidentemente sería irresponsable de mi parte el poder entregar ese tipo de respuesta. Yo no soy psiquiatra, yo no soy profesional de las ciencias de la salud, pero sí puedo afirmar con toda responsabilidad que antes que cualquier acto de automedicación, en el que, ¿por qué no decirlo? A veces buscamos la vía de escape o la más rápida, deberíamos consultar a un especialista en la materia que va a ser la persona que nos va a poder dar indicación de cuándo es el mejor momento y cuál es el fármaco más adecuado. Debemos recordar que así como hay un adagio popular que dice que cada cabeza es un mundo, cada organismo, pese a que tengamos dos brazos, dos piernas, dos ojos, un corazón, también es diferente. Entonces, no podemos caer en excesos de confianza, sino que debemos acudir y pedir ayuda. Creo que vivimos en este momento en una época privilegiada, porque si nos vamos al pasado, es probable que hace 20, 30 años los temas asociados con salud mental eran motivo de vergüenza. Por tanto, la gente literalmente vivía un calvario donde el solo hecho de pensar, comentar que alguien se estaba asesorando o estaba acudiendo con un psicólogo o con un psiquiatra era motivo para estigmatizar, ridiculizar o en aquel momento, aun cuando no existía el término bullying, el acosar, el hostigar a las personas. Hoy nos podemos dar el permiso de reconocer de que así como experimentamos o estamos expuestos a ciertas situaciones de riesgo en sentido físico, biológico, químico, ergonómico, los riesgos psicosociales también están a la vuelta de la esquina. Y no podemos seguir fingiendo en muchas ocasiones ser superhéroes por un tema de no mostrarnos débiles delante de otras personas, sino que es válido pedir ayuda en temas de salud mental cuando todavía es tiempo, cuando la mente nos empieza a jugar sucio y hay muchos testimonios hoy día, sobre todo en materia de personajes del arte, del espectáculo, que para nosotros representaban íconos y no en vano les mostraba Robin Williams. Uno observa muchos de los testimoniales, de los videos, de las gracias, de los chistes de Robin Williams y quién se iba a imaginar que una persona tan célebre del mundo del espectáculo iba a perder la vida
precisamente acabando con la suya. Entonces, los temas de salud mental pueden ser un calvario muy silencioso y es de sabios el pedir ayuda en lugar de conectarnos con la vergüenza que por el contrario puede llevarnos por un mal camino. Totalmente de acuerdo. Por aquí nos pregunta Mari Molero, eh, ¿qué hábito pequeño pero constante, perdón, no, eh, todo este expuesto se puede aplicar para la ansiedad, depresión o ataques de pánico? ¿O se debe hacer, o qué se debe hacer antes de llegar a esto? Mira, con relación a hábitos que representan medidas sumamente saludables y que eventualmente, dependiendo por aquellas situaciones, por qué no decirlo, lamentables o tristes por las que nos toca a veces enfrentar los seres humanos, y donde el cuerpo, la mente, nos pudiera incluso pedir el que nos atrincheráramos en una cama, el que sencillamente nos echáramos a morir. La ejercitación, ¿ya? La ejercitación es uno de los mejores mecanismos para luchar contra ese tipo de situaciones. A veces también, ¿por qué no decirlo? A la fuerza, ¿ya? A la fuerza. Yo recuerdo frases del doctor Torres cuando decía que a la mente tenemos que convertirla en nuestra esclava, no en nuestra dueña. Entonces es probable que la mente nos esté pidiendo que nos echemos a morir en una cama, pero si la queremos doblegar o incluso jugarle sucio, podemos sencillamente confrontar el hecho con lo que evidencia la experimentación, y es que cuando vamos al gimnasio, cuando ejercitamos, cuando caminamos, cuando trotamos, cuando hacemos ejercicio físico, contribuimos a la segregación de estas sustancias a las que yo hacía mención, como la endorfina, como la serotonina, porque lo que ocurre cuando estamos deprimidos es que el cuerpo, el bienestar que nosotros podíamos lograr en cualquier otro momento cotidiano de nuestra vida, se viene abajo, y sencillamente se viene abajo porque no están siendo segregadas las hormonas o las sustancias que nos permiten lograr bienestar. Entonces, si una de esas tantas recetas es hacer o tener allí a la mano el ejercicio físico, sería una de las mejores recomendaciones que les podría dar. Bien, muy bien. Pedro Vázquez de Maracaibo nos pregunta, ¿qué hábito pequeño pero constante piensa usted que puede hacer cambiando su vida de manera positiva? Bueno, realmente yo no sé, Carlos, si fue que ese fue el que comenzaste a leer inicialmente y yo me conecté con ese, y a ese fue el que hice mención para relevar el tema del ejercicio, que no deja de tener también implicancia en la otra persona cuando hacía mención a la depresión. Entonces ahí se fue algo así como que en un dos por uno, en combo. Correcto, correcto. Aldo Linares desde Bolivia nos pregunta, si bien no buscamos sentirnos mal emocionalmente, a veces controlamos nuestras emociones, como por ejemplo mirando películas o escuchando música. ¿Eso también trae consecuencias? ¿El exceso de alegría tiene algún riesgo? Mira, ojalá en nuestra vida abundara el exceso de alegría, pero desafortunadamente no vivimos en un mundo Disney o no vivimos en una línea constante asociada con alegría. Por tanto, yo sí considero positivo. A mí me encantan muy particularmente los documentales y los testimoniales. Y por supuesto, muchos de los testimoniales que veo son testimoniales asociados no precisamente con personas que han tenido una vida color de rosa, sino que son testimoniales con personas que se la han visto dura, personas que han atravesado por situaciones de pérdidas muy lamentables. Recientemente tuve la oportunidad de ver unos testimoniales que tenían que ver con los últimos sobrevivientes que ya por la época están quedando de lo que fue el Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, y el escuchar esas historias que indudablemente son de dolor, conllevan a una emoción en mí a un pensar también en mí con el que yo me conecto con una expresión a la que Luisa Hay también la consideraba de potencial curativo, que es la gratitud. Porque muy probablemente cuando nosotros vemos testimoniales o escuchamos a personas
que la han pasado dura y han logrado, desde esa capacidad humana con la que contamos, llamada resiliencia, resurgir como el ave fénix y mantenerse allí con pie de plomo pese a las dificultades. Es también uno poder agradecer, tal vez yo estoy en mejores condiciones o la vida me ha entregado más de lo que le ha dado a esta persona como para que yo viva en la murmuración, en la lamentación, en la queja. Entonces, yo veo como un recurso sumamente positivo incluso la sobreabundancia o la sobreexposición a materiales que propendan a que estemos expuestos a la alegría, al testimonio, al aprendizaje o a las experiencias incluso desgarradoras por las que le ha tocado atravesar a otros seres humanos. Excelente. Aura Blanco, una exalumna suya que está en Bogotá, nos pregunta, he leído mucho porque estoy enfocada en publicar un libro, pero a veces siento que me hace falta motivación. ¿Qué me recomiendas? Aura, que el momento es el ahora, ¿ya? La vida es sumamente corta y como te decía hace algunos minutos en el webinar, Nelson menciona que son el rencor y la culpa de las cosas que más nos hacen daño. Entonces, es muy lamentable cuando dejamos pasar el tiempo y lo voy a hacer, pero no lo hice, lo voy a hacer, pero no lo hice. Entonces llega un momento de nuestra vida cuando consideramos que ya nos queda tan poco en este plano, que es la culpa lo que nos empieza a atormentar de por qué no lo hicimos cuando estaban dadas las condiciones. Entonces, mi consejo es lánzate al agua y hazlo, ¿ya? Sencillamente no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque después el vivir con la culpa es muy complicado. Perfecto. El tiempo vale oro. Las cosas materiales se recuperan, pero el tiempo jamás. La doctora Zuleima, un saludo, doctora Zuleima. Le manda saludos también desde Chile. Wendy Albornoz también le manda saludos. Desde Bolivia, Vania Peredo también le manda saludos. Marco Araya. eh, También manda saludos. Pedro pregunta, ¿qué podemos hacer cuando un pensamiento negativo se presenta espontáneamente? ¿Qué estrategia nos recomienda aplicar en el momento exacto que se presentan estos sentimientos? Se dice que un hombre se convierte en lo que piensa todo el día, por eso la consulta. Es correcto, y sobre todo de la premisa de que lo que visualizamos, a veces tarde o temprano, si muy cotidianamente no, ese es el pensamiento que nos caracteriza, eso conlleva a que esa realidad surja como consecuencia indiscutible de que el cerebro va siempre a buscar el camino para materializar aquello con lo que tanto se conecta. Por tanto, si yo logro identificar un pensamiento muy frecuente que sea negativo, deberíamos también estar como a tono o a mano y preparar la contraparte de alguna, tal vez alguna situación de nuestra vida, algún acontecimiento sumamente positivo con el que nosotros podamos debatir con nuestra propia mente de que si ya en alguna ocasión yo lo logré, yo lo alcancé, yo lo pude demostrar, yo lo materialicé, entonces ¿por qué conectarme de manera contraria con lo que me dice que no se va a dar, que no se va a poder alcanzar? Es decir, es tener a la mano un inventario de situaciones o de recuerdos positivos con los que podamos debatir a estos pensamientos catastróficos, negativos, que a veces espontáneamente surgen porque nuestra mente es muy astuta. Carlimar Mendoza, desde Tampa, le manda felicitaciones también. Y ella comenta que muy cierto lo de los ejercicios, la mayoría de los psicólogos hablan de eso honestamente, cuando no voy al gimnasio no me siento completa. Y no hablo de hacer pesas, solamente bastan con 15 minutos de cardio intenso. Wendy Albornoz le manda saludos, gracias a los talleres. Y Mari Molero dice, también le manda saludos y gracias por crear los espacios para la salud mental. Entonces yo creo que con esto concluimos la sesión de preguntas. Eduardo Tencio también le manda saludos. Eh, Bien, profesor, ¿algo que quiera decir para el cierre de la actividad? No, Carlos, básicamente agradecerte a ti este espacio, ¿ya?
creo que con el tan solo hecho de que una persona pueda reflexionar sobre estas temáticas que nos han convocado, ya es ganancia, ya es un granito de arena con lo que estamos contribuyendo y sobre todo porque si se genera el espacio de reflexión y esto también lo podemos ventilar al interior de nuestro grupo familiar, entonces es algo así como si estuviésemos en presencia, me conecto a manera de símil con la película Cadena de Favores, y es que estamos logrando permear cosas que realmente son positivas, que suman, que contribuyen, que sanan y que constituyen un tiempo mucho más valioso y productivo que el que a veces tradicionalmente le entregamos a las redes sociales, queriendo indagar y profundizar o enterarnos de cosas que realmente no nos dejan nada bueno. Y desde luego, ya para finalizar, el agradecimiento a muchas de las personas que están en este momento en conexión y que con el tan solo hecho de haber visto sus nombres es evocar al interior de mi mente muchos recuerdos hermosos de lo que yo llamo hoy día mi otra vida en Venezuela, sobre todo porque gran parte de las personas que están en conexión fueron mis estudiantes. Y no quiero quedarme con la duda, ya, porque la duda a veces también hace daño. Vi en conexión a un Eduardo Atencio. Quisiera solo a manera de validación, si ese Eduardo Atencio que está en conexión es de casualidad un familiar, ¿ya? Si él me puede confirmar. Si lo es, él va a entender perfectamente. Creo que es Eduardo Atencio Bravo. Entonces, sí es, creo que sí. Sí, Va- Eduardo. Vamos a esperar a ver si... Vamos a esperar a ver si responde. Profesor Eduardo. No sé si está todo conectado. Vamos a esperar a ver si se Marvin, manifiesta. Marvin dice, vamos a esperar se manifiesta. Bueno, y si no, ya sé también que el segundo apellido es Bravo como mecanismo comprobatorio posterior. Carlos, una vez más, mi gratitud por esta oportunidad y desde luego atento y con total disposición para todo aquello en lo que pueda apoyar que sea en beneficio de otras personas. Excelente, excelente, profesor Nerio. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su aporte y por abordar este tema que es bastante trivial, ¿no? Siempre la salud mental y la educación y la salud del cuerpo es un tema, como dice usted, un poquito trivial que a veces la gente tiene miedo de pedir ayuda, ¿no? Es importante, no, yo sé que la mayoría de las personas que están ahorita participando son de Latinoamérica, pero por ejemplo en Estados Unidos hay líneas telefónicas donde cualquier persona puede llamar anónimamente y solicitar ayuda. Yo sé que en algunos países también están tomando esa iniciativa para abordar estos temas de salud mental que son bastante importantes. No solamente hay que tomar medicaciones, también hay métodos alternativos que ayudan y también la preparación del cuerpo, ¿no? La preparación del cuerpo, como dice el profesor, el oxígeno, las oxitocinas, toda la parte química también va a ayudar a las personas a sobrevenir los problemas. Y la felicidad, ¿no? Siempre recuerden sonreír, siempre recuerden momentos alegres en momentos oscuros y turbios. ¿No? Muchas gracias a todos por su participación. Tomar agua, por supuesto, el agua H2O, oxígeno. Gracias por su participación. Esperamos contar con su presencia para los próximos webinars. Al finalizar la presentación, les va a llegar un correo electrónico con el link para que si quieren volver a ver la charla, la puedan ver. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para obtener más información sobre los eventos, así como también sobre los programas que tenemos aquí en South Florida International College a nivel de licenciaturas, en pregrado, maestrías y doctorado. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches.